estábamos hablando de dueños de medios que son ladrones, vean a esta joyita. Ahora, el nuevo reto es el de trabajar y luchar por la libertad, por no solamente la libertad de expresión, sino la libertad del pueblo venezolano, que aquí está, en la edición aniversaria del Correo del Caroní. Este canal, patrimonio del pueblo venezolano, es una de las garantías, como el Correo del Caroní, de que nosotros vamos hacia adelante con la libertad de expresión y que no hay manera de que nos dobleguen esa convicción y esa firmeza con que estamos asumiendo este reto. Otro que no tiene un pelo de tonto. ¿Qué clase de bacalao? Y se pone a actuar y a gesticular como si fuera un líder político. ¿Y quiénes son los accionistas de Globovisión y del Correo del Caroní? ¿Cómo es eso que tienen millones de accionistas? Yo no recuerdo nunca haber recibido un dividendo por mis acciones en el Correo del Caroní o en Globovisión. Y por cierto, si me vienen con un dividendo les saco el revólver, porque eso es que vienen a intentar sobornarme. Como ellos son prostitutas de los medios, deben pensar que todo el mundo es igualito. Bueno, ese sujeto que vieron allá, el Natera, David Natera Febres, capo del bloque de prensa venezolano, ese señor es un ladrón. Esperen, que creo que no lo dije bien claro. Por si no se escuchó bien, este sujeto es un ladrón, un choro, un delincuente, un estafador. El edificio donde opera el Correo del Caroní es un edificio robado, construido por el INAVI, y llegó este ladrón, choro de David Natera Febres, e invadió ese edificio, se lo robó. Y para vergüenza nuestra y de nuestro proceso, a las autoridades de Guayana, o nacionales, no sé cuáles, le ha faltado lo que hay que tener, y no han sacado a patadas a ese delincuente y sus instalaciones y sus máquinas de un edificio que es de todos nosotros. Ese edificio sí es patrimonio de los venezolanos, que el Natera nos está robando. Eso no es como Globovisión o como el Correo del Caroní, que no son patrimonio, sino de unos mafiosos, estafadores y ladrones. No, ese edificio, ese inmueble, sí es patrimonio de todos los venezolanos. A mí me tienen que explicar, y muy despacito, cómo ese edificio tiene 25 años invadido, robado, ocupado por el Natera, y ninguna autoridad interviene. ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién le tiene miedo a semejante papanatas? Si no hay más que verle la cara a ese sujeto, le echan un silbido cerca, un poco duro, y le da un ataque de culicardia, porque se le ve la cobardía en el rostro o en lo que haga sus veces. Ladrón, tremendo choro. Y claro, como los burros se juntan para rascarse, los ladrones se juntan para conversar sobre los temas gremiales, del gremio de delincuentes. Y por eso sale el Natera en defensa del Zuloaga, el Zuloaga en defensa del Bobomán, el Bobomán en defensa de Andrés Mata. Un círculo de ampones, dueños de medios, que pretenden seguirle engañando a la gente. Y en Venezuela es una cosa pintoresca y curiosa. En los sectores populares, que muchas veces tienen pocos estudios, que antes de que llegara Chávez a Miraflores no habían estudiado nada o casi nada, que ahora sí han tenido acceso a la educación, pero muchos de ellos todavía tienen unos niveles de escolaridad bastante bajos. Bueno, esa gente no se deja meter gato por liebre. Esa gente no se traga los embustes de Globovisión. Esas personas son suficientemente inteligentes y además han llevado suficiente número de golpes y han sido engañados suficiente número de veces por Globovisión y otros medios propiedad de reptiles,
que ya no se creen ningún embuste. Por el contrario, hay muchos sectores de clase media, instruida, con educación, a veces hasta de cuarto nivel, y sin embargo, ¿cómo se dejan manipular? Los llevan nariceados, y dejarse naricear por el Meserane o por el Zuloaga, realmente queda como un poquito de vergüenza ajena. Esa pobre gente de la clase media, a quien el Zuloaga le roba con la venta de carros, porque a quien estafaba cuando tenía 24 carros en su casa engordándolos, era la gente de clase media, que son los que pueden adquirir, gracias a Chávez, ese tipo de vehículos. Y sin embargo se dejan manipular por semejante ladrón. Pobrecitos, gente instruida, gente que tiene método para pensar, pero que se dejan lavar el cerebro y se niegan a utilizar ese órgano que está entre las dos orejas y que, créanme, la cabeza sirve para algo más que para que el pescuezo no nos termine en punta. Pero eso sí, hay que usarla de vez en cuando y ver quién es el Rabel, quién es el Meserane, quién es el Zuloaga, quién es el Natero, quién es el Bobomán, quiénes son los arzobispos. Y en consecuencia, una vez que se sabe quiénes son, se entenderá por qué mienten y por qué mienten en la dirección en que lo hacen. A nosotros se nos terminó el tiempo, así que lo que nos queda es despedirnos de ustedes hasta mañana.